¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado, en la que vamos a abordar temas políticos y uno de sus aspectos también la actuación del crimen organizado, la criminalidad en el país, cuáles son los problemas de seguridad que se están sucediendo, algunos con mucha notoriedad, como los ocurridos en el Alto Paraná. Pero vamos a arrancar por el lado político y invitamos para hablar de este tema al ministro, al representante del ministerio más político, aunque en la percepción de la sociedad sea el ministerio que tiene que tener a su cargo sola y exclusivamente la represión. Enrique Riera, ministro, ¿cómo estás? Bien, Benjamín, un gusto saludarte a vos y a tu numerosa audiencia, un gusto estar de vuelta acá. Qué difícil es cargar con la mochila de Montanaro, sí, como ¿verdad? Imagen institucional. Sí. Y yo debo confesarte que por nuestros antecedentes, incluyéndote, estoy sentado en el escritorio de la institución y de quienes metieron preso a mi papá 27 veces y lo mandaron al exilio 2. Cuando tomo conciencia de eso, que tengo una foto suya en la pared, y dijo, qué lástima que no lo vio, ¿verdad? Porque sería una cosa realmente muy emocionante. Pero obviamente, como vos muy bien dijiste, el Ministerio del Interior tiene dos patas, que inclusive yo te digo, desde afuera no la veía tan clara. Una, claramente, la seguridad ciudadana, es la policía, que tiene 100% autonomía, en cual estamos trabajando en reinstitucionalizarla, aplicamos el polígrafo, la cúpula superior fue cambiada, el comandante es el mejor egresado, en fin. Y una vez que esa policía se cambió, estamos apostando fuertemente a lo que tiene que ver con una nueva sede, un nuevo presupuesto y tener más policías mejor pagados y mejor capacitados. Esa es una pata. La otra, que es la que acabas de decir, es un viceministerio de Asuntos Políticos, así se llama, y tiene a su cargo, textual, la gobernabilidad democrática. Y este término, que puede sonar un poco lejano, académico, es ni más ni menos el funcionamiento de las instituciones de la democracia. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad, como dijo el propio presidente, es una especie de canciller interno. Es decir, yo trabajo a través de este viceministerio que está liderado por el escribano Oscar Campuzano, mi eterno amigo, hace 40 años, ex presidente de la Juventud del Mopoco, como yo. Y él tiene contacto con los 260 intendentes, con los 17 gobernadores de todos los colores, porque son representantes del Ejecutivo, y horizontalmente con todos los ministerios. Por darte un ejemplo, se produce el cierre de ruta de indígenas. ¿Qué reclaman? Luz y reclaman escuelas. Automáticamente la policía me informa, pero esto sucede 24/7. Puede ser las 4 de la mañana, puede ser las 3, puede ser antes de que suceda. Entonces yo tomo el teléfono y hablo con la ANDE, hablo con el ministro de Educación, recojo los reclamos, traslado los reclamos y resuelvo el problema. Vivo desactivando cosas y dándole también mi visión política al presidente sobre temas del día a día. Entonces, de alguna manera, como él lo tiene así decidido, armamos un equipo de seguridad que también de alguna manera se refiere a todo lo que se mueve por la tierra, a todo lo que se mueve por el agua y a todo lo que viene por el aire, y entonces ahí entra Fuerza Aérea y DINAC, ahí entra todo lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el MOPC. Trabajamos por teléfono todos los días y con presencia en el terreno. Y para desarrollar esta segunda pata, que es bastante no conocida, entonces todos los viernes se elige un departamento donde yo me reúno, hago 3 reuniones. La primera con mi propia policía, el director departamental, todos los comisarios de todos los distritos, cara a cara con el ministro. Ahí sé, en vivo e indirecto, como me pasó cuando estuve en el Ministerio de Educación, con los directores y maestras, dónde está el problema, cuál es la comisaría que no tiene patrullera, cuál es la que se cae, etcétera, etcétera. Me da una realidad muy, muy palpable. Y también bajo líneas, ¿verdad? Porque ellos son una institución jerárquica, obediente, no deliberante y necesitan muchas veces sacarse dudas de hasta dónde la policía puede ir y cuál es su papel como auxiliar de la justicia, ¿verdad? Después tenés la segunda reunión que hacemos con la clase política. Y ahí me reúno con el gobernador, todos los intendentes, todos los concejales, los diputados regionales, y ahí, por darte un ejemplo, se habla de la necesidad de una tregua.
Hasta dentro de 3 años no hay elecciones, se acabaron las elecciones, hay que cumplir las promesas. Y trabajemos juntos hasta tanto el pueblo paraguayo tenga que volver a elegir, ¿verdad? Y la tercera reunión es con la sociedad civil. Entiéndase, Cámara Junior, Club de Leones, pequeños productores, pequeños comerciantes, industriales, la UGP, la ARP, y después junto toda esa información, porque no viajo solo. Me tomé el trabajo de hablar con 22 instituciones públicas que envíen un representante de la ANDE, del INDER, de lo que sea, y se van a mi reunión. Entonces, cuando alguien en esa democracia medio ateniense levanta la mano y dice, doctor, nosotros tenemos un asentamiento sin título del INDER, yo digo, un momento, ¿está acá el gerente del INDER enviado por el presidente? Sí, levanta la mano un cristiano, y se van y se sientan en una mesa y empiezan a resolver sus problemas. O sea, de corto plazo lo que se pueda resolver, de mediano lo llevamos y respondemos, está todo escrito, está todo grabado, y de largo los proyectos que... Entonces es una manera, Benjamín, de acercar la oferta pública del Estado a la gente y no esperar que vengan a esperar horas a que un ministro atosigue a todos los ministerios con pedidos y reclamos de intendentes, concejales y compañía que vienen con su carpeta buscando soluciones a Asunción. Ahora, Enrique, este trabajo general que estás mencionando hoy se ve cruzado por un hecho que se viene sucediendo desde hace ya varios días. A partir de la destitución de una senadora, de Katia González, se pone en marcha un discurso que ya venía desarrollando, algunos venían desarrollando ciertos medios de comunicación. Después se van sumando algunas de estas organizaciones que mencionaste, inclusive gremios rurales, supermercadistas, representaciones diplomáticas. Va subiendo el volumen, que estamos al borde de la ruptura del Estado de Derecho según algunos, otros ya vivimos en dictadura y hay que resistir por todos los medios. Unos discursos que no se compadecen en lo más mínimo de la realidad. Quienes conocimos lo que son los procesos, los momentos autoritarios, sabemos cómo son los momentos de libertad y las garantías que existen en uno y que no existen en el otro. Pero digamos que la realidad misma, el hecho de que puedan decirlo con total libertad, demuestra que es falso lo que están diciendo, pero sí, lo dicen. Sí. Y usan incluso a representaciones diplomáticas que desgraciadamente algunas se prestan y otras son promotoras, sí, como la de Cubicé y Marijal López. Sí. Entonces, ¿cómo estás leyendo esta situación general y hacia dónde va la cuestión? Bueno, ese es un tema que obviamente nos preocupa porque el gobierno quiere administrar con la menor cantidad de confrontaciones posibles. Por dos motivos. Primero, porque traba el desarrollo de la gestión del gobierno y sus ministros, que estamos haciendo todo lo posible. Y segundo, porque se contamina política y mediáticamente y se distorsionan mucho, ¿verdad? Yo, en este hecho puntual, no le quiero sacar la larga a la jeringa y tengo algunas reflexiones para compartir contigo y con la audiencia. Primero, si yo hubiese sido senador, hubiese defendido la tesis de sancionarla con lo necesario. Como yo cuando me enfrenté con Payo, yo mismo pedí mi sanción, 2 meses fuera y sin goce de sueldo, una tarjeta amarilla como quien dice. Y bueno, y si es que reincide, como en el caso de Payo, que nos impedía sesionar, porque esta es una parlamentaria muy verborrágica, yo la conozco, es mi amiga, estuve dentro y por momentos es difícil de tolerar, pero este es un ejercicio democrático. Entonces, si nosotros tenemos mayoría en ambas cámaras, con un poquito de tolerancia, íbamos a evitar todo este conflicto que se generó, aún sabiendo lo que vos decís, que hay sectores diplomáticos y sectores mediáticos que están buscando excusas para opacar todo lo que hace el gobierno. Entonces, bajando el nivel de confrontación política, yo creo que vamos a avanzar, porque yo veía este escenario, Benjamín, pero dentro de 3 años, las municipales, no ahora. Ahora estamos hace 6 meses y realmente yo creo que los excesos no nos ayudan. A mí me hubiese gustado que esa decisión hubiese sido mejor sopesada políticamente porque sabía lo que se venía, ¿verdad? Y la victimización, los programas en vivo, las tapas de los diarios, los gremios que se iban a manifestar. Y hoy te puedo decir de que la relación y la acción del Ejecutivo, porque el viernes pasado tuvimos una reunión de privilegio, te diría yo, ¿verdad? Porque
Teníamos 5 minutos los ministros para presentar, ¿verdad? Los 3 proyectos más importantes, 2024, su fuente de financiación y su cronograma. Puntual. Y estábamos los 12 ministros y todas las secretarías nacionales. Yo presenté el mío, fui el primero, me senté. Y sinceramente y con franqueza te digo, miré el gabinete, dije, acá hay un equipazo, lo mejor que se anima a entrar al sector público. Todos los proyectos que hay en curso, muchos que yo dentro de estando el gobierno no conozco, y pensaba dentro mío qué daño nos hacen estas confrontaciones que puedan evitarse cuando tenemos, por otro lado, y no hay que tampoco negar esto, un rendimiento desde el punto de vista exclusivamente institucional del 100% de los proyectos del Ejecutivo aprobados. Claro. O sea, vos fíjate, pasó el Ministerio de Economía, pasó la DENIT, que se hizo reformas estructurales, estoy hablando, pasó la Superintendencia de Jubilaciones, vienen detrás probablemente la Policía Nacional, viene el Registro Único Nacional para resolver el problema de los inmuebles, o sea, tenemos una hoja de ruta muy clara que va a hacer que este país vuele, pero tenemos que ver la forma de manejar las cuestiones políticas y partidarias. ¿Sabes? Exactamente, sobre todo lo último y desde ahí las cuestiones políticas generales. Yo soy de la opinión que si gobierno y Partido Colorado y sus líderes del Ejecutivo y del partido no pautan, no pactan acuerdos determinados que deben ser obviamente ejecutados por el gobierno nacional, es muy difícil avanzar y mucho más difícil desde el oficialismo convocar a la oposición para decirle, o a otros actores de la sociedad para decirles, esta es nuestra hoja de ruta, muchachos, que están de acuerdo, no están de acuerdo. Y se derriba también el mito del supuesto autoritarismo y cosas por el estilo. Pero la cuestión comienza por casa. Ahora, volviendo atrás, el tema de Katia pasó muchas veces. Sí. 8 senadores, ministros de la Corte, cambios de reglamento en el jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, esto, aquello, lo otro, Consejo de la Magistratura, candidatos que fueron los más votados no pudieron asumir sus bancas, los que no fueron electos y proclamados prestaron juramento como senadores, un candidato fue presidente sin tener el derecho de haber sido candidato y después fue también tuvimos senadores que no fueron electos y proclamados. Y fue senador sin poder ser senador y fue presidente del Congreso. O sea, hay problemas institucionales sin ninguna duda, pero acá ardió Troya. Así es. Descubrieron que la historia arrancó el miércoles de la semana anterior y la institucionalidad está en terapia intensiva a partir de ese hecho puntual. Sí. Y eso sigue. Entonces, ¿cómo desactivar esto y cómo entrar en la discusión? Y yo creo que hay que aprender, ¿verdad? Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me decía, a mí me molesta esto, me molesta no puede ser representante, cómo llegó a tal cámara, cómo hizo tal cosa, cómo... Y el otro, el que me contó la anécdota, me decía, yo también me gustaría tener en el Congreso a Churchill, a Mandela, a Álvaro Uribe, no sé, a Eisenhower, no sé, pero no están en la grilla. Estos son los que yo le ofrezco, dijo el general Rodríguez hace 30 años, con una sabiduría digna de mejor causa. Bueno, entonces nosotros, el presidente de la República tiene que trabajar con este Congreso que no eligió. De alguna manera tiene que obtener resultados que obtuvo. Ahora, muchas veces el costo que genera la fricción política con una fuerte presión mediática hace que el desgaste político sea mucho mayor del que realmente sucede. Yo en eso coincido con el ministro de Economía, de no tampoco satanizar ni dramatizar todo lo que sucede, porque realmente eso se puede y se debe controlar, se debe conversar. Por eso inclusive yo te decía, desde el punto de vista del coloradismo, desde el punto de vista estrictamente partidario, saliéndome de la forma en que el partido puede acompañar y sumar a la gestión del gobierno, yo veo un coloradismo más incluyente. Yo veo uno que beneficia a todos, es parte de nuestro discurso de campaña. Yo creo que algunas cosas son innecesarias, yo creo que se podían evitar, porque hay cosas que vos podés resolver, como estas, y cosas que no podés evitar, como esos diarios que hacen un escándalo. Sí. Entonces, si vos sabés que esas son las reglas de juego, pretender que cambien es imposible eso, pero en lo otro
se puede hacer un hilado más fino y evaluar costo-beneficio. Te doy otro ejemplo. La ley Hambre Cero, que es una decisión que cuando yo la pensé, me emocioné porque fui ministro de Educación. Dije, puta, nunca más, porque esto me dijo una maestra en el fondo de Alto Paraná, cerca de Itacurú, no podemos, ministro, me dice ella, recibir más los niños con ese acororó, me dijo, literalmente, porque no les podemos enseñar. Y la plata alcanzaba para el viernes y para el lunes, y en algunos casos 15 días, y en otros un mes. Y ahora tengo un presidente que dice 1,5 millones de niños van a comer 183 días al año. Hay que aplaudir hasta con las orejas. Bueno, pero todo eso otra vez fue alentado a generar, y el presidente tuvo que provocar una reunión con los intendentes. Bueno, esa ley que es fantástica y esa idea que es magnífica, también se pudo evaluar políticamente su impacto y ver la forma de obtener el respaldo en la previa, socializado por lo menos a nivel interno partidario, con mayor eficacia, y el propio presidente reconoció con antelación a formular el proyecto. Antes de largar el proyecto, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que veo que tenemos que mejorar, porque si no tenemos un presidente que es con una dinámica asombrosa, yo le decía fuera de cámara, yo tengo 20 años más que el presidente, ya tengo, algunos ministros ya somos osos grises, y el ritmo que lleva es vertiginoso, ¿verdad? O sea, va de un lado a otro, toma un montón de decisiones, y yo lo veo con mucha fuerza, con muchas ganas, sin una pizca de soberbia, lo que la gente le llama reculada. Yo, por el contrario, veo un equilibrio, una actitud democrática. Me equivoqué, corrijo, ya está, no pasa nada, ¿verdad? O hay que ser necio y percibir en el error. Yo celebré, por ejemplo, el cambio de política con respecto a la negociación en Itaipú. Era un camino equivocado, y ajustar abre las puertas a lograr un acuerdo intermedio que va a ser beneficioso para el Paraguay en un periodo mucho más breve, y que ingresen, por ejemplo, unos 450 millones de dólares no es para enojarse, y que la ANDE ahorre unos 250 millones de dólares al año. Sí. Entonces, estas rectificaciones, te quería hacer una pregunta puntual antes de seguir con el tema general, porque a mí me produce, hasta si se quiere, dolor cuando no hay reacción oficial, digo, y no solo oficial, ni de la oposición, al revés, está de acuerdo, los medios de comunicación, varios de ellos también, cuando representaciones diplomáticas vienen y nos insultan. Nos insultan en el sentido de que actúan de manera contraria a nuestra Constitución, faltándonos al respeto en ese sentido, y al derecho internacional, con acciones intervencionistas en las cuestiones internas del Paraguay. ¿Por qué no hay una respuesta de Cancillería? Te pregunto honestamente, porque le pregunté a la vocera el otro día, me dijo no hay, y probablemente no haya. Mira, hay algunas respuestas, te diría, indirectas, pero que no se traducen. Yo creo que debe ser un estilo propio de la diplomacia en este momento. Como por ejemplo, por un lado tenés una actitud bastante reticente de un aliado histórico como Paraguay con los Estados Unidos, y por otro lado tenés la visita de un senador republicano que estuvo espléndido, ¿verdad? que inaugura, te diría, una visión más amplia de vínculos con el Congreso americano, no solamente a través del Ejecutivo americano, que cambia como nosotros cada 4 años, ¿verdad? Ellos cambian cada 4, nosotros cada 5. Entonces yo he visto, por ejemplo, ahora una respuesta muy firme de migraciones en el tema del envío de la gente que viene de otros países, creo que de África, Bangladesh, no sé dónde es, que en algún momento dado un país extranjero pretendía que Paraguay sea destino, ¿verdad? Sí. Entonces sacó un comunicado marcando la cancha. Gran Bretaña, me parece. Gran Bretaña, sí, Gran Bretaña. Que también hace que los mensajes vayan llegando, y también yo creo que por eso mucha gente confundió cuando se volvió a reabrir la embajada en Venezuela, que no todos estamos 100% de acuerdo, porque cualquier cosa que le dé oxígeno al gobierno, la dictadura de Venezuela, siempre nos preocupa, como la de Ortega, ¿verdad? Sí. Pero el presidente y el canciller en ese sentido dicen que hay que estar presente y mantener la posición frente a frente y en la cancha y en el terreno y en todos los espacios internacionales posibles. Nosotros, por ejemplo, nos estamos jugando a fondo con el tema de Israel, con la mudanza de la embajada, y te digo como representante de la seguridad, nos convertimos en blanco de todo ese sector del Medio Oriente,
Hezbollah y los amigos de Hamas y la comunidad judía está preocupada. Yo ya tuve en estos 6 meses varios pedidos de alerta máxima por amenazas que han recibido. La comunidad no es muy grande como en otros países, pero es muy importante en representatividad. También pasó lo mismo cuando paramos un poco Además, la oreja. a Atocha hicieron volar por los aires y no era por la comunidad judía, sí. Atocha, Atocha, en España, sí, señor. Donde la comunidad judía no era la más No era la más buena. Nosotros vemos, por ejemplo, con preocupación, y hay que decirlo, una alianza militar de Irán con Bolivia, aquí nomás arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos también una posición muy clara en el famoso tema de Taiwán, y cuando sale las posiciones, la ministra de Salud, no una, sino 3 veces pidió que Taiwán tiene mucho que aportar a la salud mundial y sigue fuera de la OMS, ¿verdad? También fijamos una posición bastante clara cuando Sudáfrica acusó de genocidio a Israel en el tema del Tribunal de la Haya, ¿verdad? Y fuimos pocos países, y yo creo que la actitud de Paraguay inclusive lideró otros que iban a salir a favor y se mantenido neutrales. O sea, hay una diplomacia muy activa en la geoestrategia mundial y regional. Entiendo. Pero vos acordate que en el periodo anterior a Mario Abdo lo abarajamos en la bañera, por decir vulgarmente, por esta inacción frente al embajador que actuaba de manera grosera en nuestro país, el embajador de Estados Unidos. Nadie dice que se le declare que se rompan relaciones diplomáticas con ningún país, ni mucho menos. Sí. Pero cuando un representante diplomático hace lo que hace, hay que llamarle al orden, tiene que ser convocado. Porque si no, ¿qué pasa? Después salen otros 5 embajadores y dicen, bueno, si con aquel no pasa nada, vamos nosotros también. Y posan una foto con la expulsada del Senado, y es un insulto a un poder del Estado también. Entonces, un llamado de atención como mínimo corresponde. Sí, inclusive el propio poder del Estado también podría decir, finalmente estemos o no de acuerdo en la decisión que tomó el Senado, está dentro de sus facultades. Así mismo. Porque ha pasado en otras oportunidades. Constitucional. Y veremos qué dice la Corte. No sé si aguantará la presión mediática o política que va a recibir. Buena pregunta. Porque van por todo, ¿verdad? Y yo ya veo, lo cual nos va a hacer revisar otra vez la razón de la decisión tomada. Pues esas son las cosas que yo creo que tenemos que medir correctamente para poder tener una respuesta. Generalmente en el gabinete se habla con mucha libertad y generalmente todos damos nuestro parecer y también respaldamos las decisiones del presidente. Yo creo que en materia de relaciones internacionales él tiene muy clara la necesidad de la apertura de mercados, de mantener los vínculos, de vincularse con los pueblos y los gobiernos y tratar de puentear si hubieran embajadores que no están al lado. Pero yo coincido contigo, nunca viene de mal una llamada atenta. Esta no, muchachos, miren, el convenio de Viena dice esto, los tratados internacionales aquello, nuestra constitución esto otro. Así que, por favor, depongan esta actitud. Ahora, yendo al tema, porque este ruido va a seguir, y probablemente después busquen traducir o convertir en acciones callejeras. Vos sabés que cuando el agua va tanto al cántaro, finalmente resiente esa cuestión. Hoy día el nivel de interés público todavía es muy limitado. Pero eso puede ir cambiando si no hay respuestas más efectivas, digamos, frente a este asunto. Entonces, esto que planteabas recién, la relación gobierno-partido, no debería ser el punto de partida para decir, señores, esta es la agenda prioritaria que el Ejecutivo quiere desarrollar con el respaldo del partido que lo sostiene, que lo llevó y que lo sostiene en el gobierno, y nosotros le invitamos a ustedes. Puedes decir, ni siquiera depongan lo que están diciendo, haciendo, pero vamos a discutir esto que son los problemas prioritarios del país. ¿Esa es la fórmula para avanzar en respuestas políticas frente a esto o cuál es el mecanismo? Yo creo que sí. Claramente trabajar en consonancia con el partido que ganó, que finalmente es voluntad mayoritaria, que integró los 2 poderes del Estado y que a su vez estos poderes integraron los extrapoderes, es la necesidad de trabajar juntos, y si leemos la cancha oportunamente, tenemos por delante un futuro venturoso. Es decir, que todo lo que nos proponemos podemos hacer. Y partiendo de la base que hay un gabinete con gente muy preparada, con muy buenas intenciones, sin agendas políticas personales,
sin falsos protagonismos ni egos, porque esto es rarísimo, y mucho menos intereses comerciales. Uno ve el tipo que te dice, che, en esta licitación ya vamos a ir a nada. Yo por lo menos no he visto nada en estos 6 meses y por el contrario lo que veo es que se están rompiendo el lomo. Entonces ayudaría mucho coordinar las acciones, evaluar políticamente las decisiones, respetar las opiniones ajenas, porque claramente vi en esta decisión posiciones encontradas, ¿verdad?, que finalmente se tradujeron en lo que sucedió. También me gustaría decirte esto, Benjamín, a veces los políticos, me incluyo, ¿verdad?, vivimos en un microclima en que parece que el mundo está a punto de acabarse y que todo pasa por ahí. Pero vos y yo sabemos que el día a día es diferente. Completamente. Entonces yo, por ejemplo, decía, bueno, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese tomado la decisión? Probablemente lo que hubiese pasado es que las sesiones iban a durar mucho, probablemente es que la gente iba a escuchar mucho y iba a llegar un momento que decir, pero ¿qué es lo que plantean? O sencillamente se oponen a todo porque plantea el Partido Colorado o porque plantea el Ejecutivo o porque plantea el gobierno. Y lo único que hacen es provocar e insultar a aliados ocasionales porque ni siquiera lo tratan de senadores, satélites el término. Satélites vendidos, o sea, es una, yo te digo, pues yo estuve adentro, yo tengo a veces la reacción emocional porque viví por dentro. Y te diría que hay que estar adentro para saber la temperatura que hay cuando a esta distancia y delante de todos los medios te insultan, te maltratan, te denigran, ¿verdad? Y tampoco nos aplica el reglamento y no se pone límite. Porque yo puedo discutir contigo 6 meses sin insultarte ni una vez. Pero si yo te digo flaco, pelado de mierda, ¿qué estás haciendo? Nunca, no, vos no valés, razón, pero no me enojaría. No, pero te digo, por la forma. Claro, pero yo quiero representar para la ciudadanía. Te dice porquería, vendido, no tenés dignidad, corrupto, satélite. Y vos sentado ahí con cara de bobo, ¿verdad? Porque sencillamente pensás diferente. Entonces, ¿cuál es el límite de la democracia, del respeto? O uno a cuenta de los fueros puede decir lo que quiera. Yo recuerdo, y por eso traigo siempre a colación, el caso de nuestro amigo Cubas, que lo conozco de los 15 años, y aguantamos muchísimo, no solamente nosotros, mozos, empleados, y después llegó un momento en guardias. Y después llegó un momento en que no se podía sesionar, se paraba delante del presidente del Congreso 2 horas y decía, te voy a quemar a vos con todo lo que están adentro. Y el presidente no tomaba acciones y decía, pero yo pues tranquilo, sentate, por favor, sentate. Y horas así, ¿verdad? Claro. Entonces se acumularon las amarillas y se fue. Y pudimos sesionar, ¿verdad? Entonces, ese era un extremo, ¿verdad? En este caso particular, yo creo que hay que estar en las pieles de los que tomaban la decisión. Aún así me parece innecesario. Yo creo que había alguna posibilidad de sacar varias amarillas o una bala de plata, o que la ciudadanía, que no es tonta, evalúe. Bueno, acá lo que hay es una sed de protagonismo, un afán de disentir con todo, porque cuando vos decís no estoy de acuerdo con este celular, este es el mejor, ahí empieza a funcionar el sistema. Pero si vos lo único que haces es oponerte, maltratar, insultar, provocar, llega un momento que humanamente... el hartazgo se impone. Sí, no, y voy a empezar a cuestionarte si sos un maricón o no. Si usted me está insultando, me está diciendo de todo. Y la autoestima ya se va al piso. Y llega un momento, Benjamín, que es difícil. Entonces yo creo que se manejó la crisis mal, no tendría que haber llegado a tanto. En mi opinión se podía buscar alternativas y en mi opinión también todo esto les dio excusa a los que no necesitan excusa. Vos decías 6 meses, está sucediendo algo que esperabas para dentro de 3 años. Sí. ¿Qué riesgos ves de que, por ejemplo, las mayorías y minorías cambien? Que ustedes pierdan en la mayoría en el Senado. Sí. ¿Qué posibilidad crees de que esto exista? Y va a depender en gran medida de un diálogo maduro para entender que el partido tiene que trabajar coordinadamente y que tenemos mayoría en ambas cámaras y entonces que esa hoja de ruta que está muy clara y que se cumplió en los 100 días, habremos cumplido el 80% de las promesas electorales, en el caso nuestro la famosa Lince y las 600 motos que conseguimos desde la galera con el apoyo de Taiwán. Para el mediano y largo plazo. Si entendemos que estos 3 años es la oportunidad de consolidar el gobierno, meter todos los goles para llegar mejor al segundo tiempo,
esa agenda consensuada con el partido que nos trajo al poder, nuestro partido, y esa agenda compartida con los sectores racionales del Parlamento, y el Paraguay va a salir adelante. Porque yo, sinceramente, sin hacerlo gráfico, por un lado, te repito lo del microclima, cuando se produjo lo que se produjo, yo alerté a la policía, hicimos una reunión y creímos que se podía llenar la plaza. No sucedió. Pero puede suceder. Claro. Puede suceder. Bueno. O puede ser un grupo reducido que igual produzca. Reducido y violento. Provoque muchos incidentes. Claro. Y lo segundo, decirte que la gente está esperando resultados, se acabaron las elecciones y realmente cuando vos escuchás discusiones de quién está embarazado, quién no está embarazado, quién tiene querellas personales unos con otros, todo eso es favorece al circo mediático y no colabora en nada, ¿verdad? Entonces, mi visión es un poco fatalista, ¿verdad? Yo pienso que va a esperar lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. Y yo creo que nos están dando cuenta de que la gente en general está cansada de una democracia que no le da respuesta. Así es. Con bajo contenido social. Así Entonces, mismo. no es que el no partido... se identifica. Claro, no es que el partido va a perder el poder, no es que Santi Peña no va a terminar su gestión como algunos andan por ahí dando vueltas. La democracia está en juego. Y nos pasó en la región. ¿Qué pasó en Chile? Pero no por la destitución, no de una No, este es un accidente. Estos son fuegos artificiales, una anécdota, ¿verdad? Yo me refiero a una cuestión mucho más profunda, a que la clase política y los órganos de gobierno den resultados en salud, en educación, en seguridad y en trabajo. Si estos 4 ítems en una gran mayoría no se cumplen, esta democracia no les sirve. Sí. Y ahí es que aparecen los que patean el tablero. Bueno, nosotros le sacamos a Payo y volvió con 700.000 votos. Correcto. Esos votos no eran ni de Efraín ni de Santi. Esos son votos, váyanse todos, porque ustedes no me sirven para nada. Entonces, vos ponerle más condimento a eso y vamos a barajar de la vuelta. Y nuestra dolida, sufrida democracia, que son libertades públicas incompletas, con bajo contenido social, poco institucionalizado, de los primeros 35 años de libertad en Paraguay, en sus 500 años de historia, puede colapsar. Y esto es lo que yo creo que tenemos que entender, Benjamín, porque es una lectura muy superficial y muy simple. No, ellos están preocupados porque Santi le vaya mal o porque el partido caiga. No, es el sistema democrático que está en juego. Y ahí entran los 3 poderes del Estado, los extrapoderes, todas las intendencias y las 17 gobernaciones. Ese es el pacto, el acuerdo nacional que tenemos que hacer porque estamos jugando con fuego y hay mucha gente que está podrida de estos escándalos y no tiene respuesta. Efectivamente es así y el punto de partida es esta relación fluida y con acuerdos de por medio para definir esta hoja de ruta que mencionás entre el gobierno y el Partido Colorado y desde ahí el resto de las fuerzas políticas que quieran empujar el carro, aún con diferencias. Claro. Y a lo mejor en el debate con ellas se hacen modificaciones incluso a esa hoja de ruta, pero el primer paso es el que hace a la garantía de gobernabilidad. Enrique, ministro del Interior, discúlpame. Sí, tranquilo. Nos conocemos hace años. Hace algunos añitos. Las licencias de las amistades permiten que nos tratemos de Enrique Benjamín. No Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás convaleciente todavía. Sí. Bueno, entonces muchas gracias y seguiremos conversando. Bueno, a las órdenes. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la oportunidad, Benjamín. Muy amable. Fue una conversación muy linda con el ministro del Interior, la primera vez que volvemos a hablar intensamente de política, no solamente de los aspectos que hacen al crimen, a las acciones criminales que se suceden y que después vamos a abordarlas en el bloque siguiente, uno de los aspectos relativos al crimen organizado que es el narcotráfico. Antes de la pausa, un consejo comercial. Con Basa, ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfrutarla ya. Basa, literalmente cuando quieras, estamos. Breve pausa y ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, vamos a seguir hablando de criminalidad en general, de crimen organizado en particular y un aspecto más preciso que tiene que ver con un flagelo que nos castiga desde hace mucho tiempo y que creció de manera exponencial
en los últimos años durante la administración anterior. Me refiero al narcotráfico. ¿Cuál es la situación actual del narcotráfico en el país? ¿Cómo se lo combate? Y para el efecto, invitamos al titular de la CENAL encargado de librar esta batalla, Jalil Rachid, director de la CENAL. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, director? ¿Cómo estás? Bien, Benjamín, gracias por Rango de ministro es en realidad, Es ¿verdad? rango de ministro, rango de ministro. Bueno. Secretario ejecutivo, rango de ministro. Muchas gracias por estar con nosotros. Quería arrancar, hay muchos mitos y verdades, más mitos que verdades las que se exponen públicamente en algunas ocasiones según el sector político que la pronuncia. Y te comentaba antes de comenzar el programa, he escuchado días atrás a una ya ahora ex senadora en su discurso de despedida decir que el narcotráfico se instaló en Paraguay de la mano del actual gobierno. Se batió un récord para Guinness. ¿Qué reflexión te merece eso? Y bueno, yo ya me imagino de quién viene ese comentario y yo por lo menos Benjamín Bomba humo no voy a comprar. Eso es imposible. Es fácilmente demostrable que en 6 meses, casi 7 meses, es imposible que se haya instalado el crimen organizado de la manera en la que está instalada actualmente. ¿Qué te quiero decir con eso? Esto viene de años ya atrás. Claro. Y te quiero resaltar en ese sentido, como siempre solemos hablar, 5 años de arco libre. O sea, eso viene, esta es una mochila que heredó el actual gobierno ya del gobierno pasado, Benjamín. Sí, nosotros comentábamos, sin ser especialistas en la materia, justamente nos planteábamos en otros espacios del canal y de la radio cómo sería factible que el crimen organizado se instale, el narcotráfico, y convierta al Estado en narcoestado en un proceso de 6 meses. Es un absurdo que carece de toda lógica, pero de que hubo un avance exponencial del narcotráfico en nuestro país no hay ninguna duda, y que este ocurrió en el periodo anterior tampoco. Pero ¿por qué digo esto? Y quiero conocer tu opinión y que corrijas si está mal el razonamiento. En el anterior gobierno, durante el anterior gobierno, solamente en Europa fueron requisadas alrededor de 40 toneladas de cocaína que partieron de Paraguay rumbo a puertos europeos. Es una suma enorme, es la que cayó. Entonces uno puede presumir, si en este periodo cayó tanto, es porque en este periodo fue cuando tuvo el desarrollo exponencial. Estos números de 40 toneladas en puertos europeos en la administración anterior, ¿se ajustan a la realidad? Eso y mucho más, Benjamín. Esas son las cifras que se dieron a conocer. ¿Por qué? Porque fueron operativos que tuvieron resultado positivo. Claro. Pero ¿cuántas más pudieron haber pasado sin que los organismos de seguridad hayan percibido? Acá mucho menos y en Europa tampoco, ¿verdad? Porque como su nombre lo dice, Benjamín, es crimen organizado. Son estructuras que están organizadas desde el primer momento en que la droga sale, despega, va por aire, por agua, por tierra, hasta su punto de destino final, ¿verdad? Claro. Entonces, son cifras que sí, es cierto, son considerables, un número bastante importante, pero yo estoy seguro que eso fue más. Necesariamente, porque si no, no sería un negocio para los narcotraficantes. Si la mayor parte de sus productos son decomisados al llegar a puertos europeos, bueno, o tienen que cambiar de destino o cambiar de rubro, ¿verdad? No sería negocio. Dicen que el cálculo es de 5 a 10 veces más lo que se requisa, es 5 o 10 veces menos del volumen total que ingresó a ese lugar. Estamos hablando de entre 200 y 400 toneladas de cocaína. Pero esas toneladas, sean 200, sean 400, partieron del Paraguay. Eso implicó que llegaron primero en avionetas en numerosos vuelos, aterrizaron en campos paraguayos, de allí fueron trasladados hasta sus lugares de acopio, distintos lugares de acopio, ahí se los camuflaron con otros productos, de ahí partieron a puertos, aduanas, hicieron todo el proceso, una cadena larguísima. La implicancia institucional que esto tiene ahí sí es importante abordar, Jalil, porque desde el sector privado, en algún lugar aterrizaron, y después algún tipo de apoyo, colaboración de órganos de seguridad, mirar al costado, respaldos políticos,
porque está el combate a las bandas criminales, pero cuando está todo ese respaldo de actores políticos y de órganos efectivos de fuerzas de seguridad, debe ser infinitamente más complicado. Sí, Benjamín, es complicado desde el punto de partida de la droga, ¿verdad? La droga de Paraguay, nosotros somos un país de tránsito, bien sabes eso. La droga viene de Bolivia, de Perú, de Colombia, de cualquier país puede venir, ¿verdad? Pero fíjate que viene por aire. Tenemos la problemática de los radares, los controles aéreos. Esos vuelos aterrizan en algún momento, o sea, 20 o 30 avionetas que traían 400, un promedio de 400 kilos por vuelo, tuvieron que haber llegado a su lugar de destino acá en Paraguay de alguna forma, o por agua ya o por tierra, ¿verdad? Claro. Por eso que es interesante, es importante siempre destacar, Benjamín, nosotros entendemos esa problemática y la complejidad de este tipo de actuar o comportamiento que conlleva el crimen organizado. Es por eso que el presidente decidió armar un equipo de seguridad. Porque esto solo no vamos a poder combatir, solo es imposible esto, Benjamín. Entonces, en ese sentido, el presidente armó un equipo de seguridad, donde estamos todos metidos los organismos de seguridad, ya sea Policía Nacional, Ministerio del Interior, la Senat, Ministerio de Defensa, a fin de que justamente podamos ir puliendo este tipo de operaciones o de circunstancias que lleven a combatir de manera más eficaz y más eficiente el crimen organizado, Benjamín. Nosotros hablamos siempre de bandas que operan en este rubro de las drogas. Nos referimos al primer Comando Capital, Comando Vermelho, que tienen sus oficinas, destacamentos en territorio paraguayo. Pero gran parte de estos volúmenes que mencionamos, los que van a Europa, son traficados por otros organismos. Gran parte de ellos, no sé, ahí vos me vas a explicar. ¿Quiénes son o cuáles son las bandas o cuántas bandas se tienen registradas que operan? ¿Cómo es la caracterización del problema? Porque te digo, tenemos bandas muy precisas que actúan en zona de frontera, pero no son las responsables de gran parte de estos volúmenes que van a Europa. Mira, Benjamín, nosotros tenemos la problemática, geográficamente hablando, estamos rodeados, somos vecinos de un país muy poderoso, muy grande, Brasil. Y también heredamos cierta parte de sus problemas. Las dos facciones criminales más importantes de Brasil también están instaladas en Paraguay, que son el PCC y el Comando Vermelho, ¿verdad? Entonces, mucha de esa operatividad relacionada al crimen organizado parte de estas dos estructuras, principalmente. Y aparte tenés algunas que otras que van surgiendo ya con otros perfiles, ¿verdad? Tuvimos el último caso, el ejemplo de Ultranza Paraguay. Exacto. Donde era una estructura criminal importantísima con un poder adquisitivo bastante ya considerable, que tenía otro perfil, ¿verdad? Exacto. Pero se instalan, ¿verdad? Se instalan en Paraguay y si me decís, hoy en día te digo, si los principales grupos organizados acá relacionados al narcotráfico, delito conexo, tiene vinculación directa al PCC y al Comando Vermelho. Independientemente de aquellas estructuras internas que se relacionan o guardan relación directa a lo que sería microtráfico, por ejemplo. El más claro caso de eso fue lo que ocurrió con Rotella, ¿verdad? La conocida, este grupo mafioso italiano, de origen italiano, pero que tiene una presencia en toda Europa, 'Ndrangheta, ¿tiene su correlato, su sucursal en Paraguay o hace negocios, entre comillas, con delincuentes paraguayos? Los de Ultranza pueden ser unos, o mismo con otras organizaciones criminales. Claro, la situación de la 'Ndrangheta es distinta, Benjamín. Ya estamos hablando de prácticamente una mafia milenaria, ¿verdad? Una organización ya más afinada, en donde realmente el modus operandi de esta organización es siempre tratar de darle un ropaje legal a todas sus actividades. A Ultranza, por ejemplo, permíteme un paréntesis, se ajusta más a ese tipo de prácticas. Se ajusta a ese tipo de prácticas, pero no son la misma cosa. Capital, dinero,
provenientes del narcotráfico, inyecciones a negocios lícitos, entre comillas, lavado de dinero. Empresas que se dedican a las exportaciones de lo que te puedas imaginar, casa de cambio, cualquier cosa que te puedas imaginar, contarle que ese dinero pueda circular legalmente ya dentro del mercado paraguayo. Vos me vas a corregir si meto la pata porque mis fuentes son periodísticas, pero para que tengan una idea, la Ndrangheta en Europa tiene un movimiento o mueve al año más o menos 80.000 millones de euros. Correcto. Sí, más de 2 veces de toda la economía paraguaya. Sí, el doble, un poco más del doble de toda la economía paraguaya es lo que mueve. Imagínate el poder que puede tener a partir de semejantes volúmenes, montos de dinero. Lo de a ultranza o ese estilo más ejecutivo de practicar el narcotráfico, ¿está completamente desarticulado en nuestro país o es una banda la liderada por Tío Rico, Marcet y compañía la que fue desarticulada, pero se presume que existen otras? No, en lo que respecta a ultranza, Benjamín, las investigaciones siguen. Acuérdate que en la ultranza quedaron algunas personas que estaban prófugas o que estaban indicadas. O sea, los trabajos de inteligencia investigativos siguen con relación a ultranza. Hace poco se entregó el famoso Pastor Infran, que también estaba vinculado, supuestamente vinculado a esa estructura. Entonces, ultranza es un trabajo muy grande, Benjamín, y todavía tiene su arista. Hace poquito, ya con nuestra administración, dimos también con una persona que estaba buscada y fue expulsada de Paraguay porque estaba requerida por Brasil también. O sea, siguen los trabajos con relación a ultranza. Son estructuras muy grandes, estructuras ya que tienen carácter internacional. Entonces, eso va a continuar, Benjamín. Los trabajos de inteligencia, los informes financieros se siguen recibiendo, se siguen realizando análisis de este caso particular. ¿Y pueden haber grupos similares? Te pregunto como hipótesis de trabajo o si manejan la información con más razón, que apliquen ese mismo método, porque algunas de estas personas vinculadas a ultranza provienen incluso del sector privado, empresarial, venidos a menos y dijeron, bueno, esta es la forma de levantar cabeza rápido, entonces ponen sus marcas para la exportación y cosas por el estilo. U otras crean nuevas marcas y ya con ayuda de escribanos, abogados, bufete de abogados y compañía, hacen el ropaje legal. ¿Pueden haber otros grupos, aparte de los protagonistas mismos de ultranza, muchos de los cuales no conocemos todavía, ¿verdad? Categórico que hay, Benjamín. Es muy fácil para el crimen organizado, como es un dinero que no se puede meter directamente al banco, porque no hay forma de justificar eso. Uno trata de darle la vuelta a través de negocios lícitos, a través de negocios legales. Playa de venta de vehículos, supermercados, farmacias inclusive en el interior del país o en cualquier, acá mismo, en la capital o en área central. Ese tipo de actividades generan los grupos criminales. O sea, eso se da, de que hay más estructuras dedicadas a tratar de lavar el dinero, el dinero ilícito, Benjamín, existen, por supuesto. Y en cuanto al envío propiamente de cocaína, porque esa es la parte del blanqueo de capitales, del lavado de dinero. Y en cuanto al envío de cocaína, este Paraguay, que fue durante varios años centro de acopio y distribución casi mundial de cocaína, se mantiene como tal, sigue avanzando. De acá se presume que siguen partiendo cargamentos de cocaína con rumbo a Europa. Yo creo, Benjamín, que nosotros en estos 6 meses de gestión dimos un mensaje claro en ese sentido. De haber cargas que puedan ir, o avionetas que puedan ir otra vez, o a Brasil, o la carga que pueda llegar a Europa, puede haber. La problemática está en darle combate a eso, en darle un seguimiento a eso. Sí mismo. A lo mejor una vez no la pegamos y la siguiente sí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de señales es la que nosotros creemos que estamos dando. Operativos como DACOBO, operativos como Ignis, que eran estructuras, una de las estructuras, si no era la estructura criminal más violenta y agresiva del departamento de Canindeyú, fue desarticulada.
y que se dedicaban al tráfico internacional de drogas y de armas. Entonces, ese tipo de mensaje es el que queremos seguir manteniendo, Benjamín. Sabes que mencionás las bandas criminales de Brasil. Ampliaron más su cartera de negocios. Es una forma, obviamente, de llamarle a este accionar ilícito. No son negocios propiamente, son acciones criminales las que protagonizan. Y va más allá, inclusive, del narcotráfico y el tráfico de armas. Por ejemplo, lo que ocurrió en Ciudad del Este días atrás. Protagonizan robos grandes, o antes Prosegur. Entonces, la pregunta es, ahí, ¿hasta dónde va la actividad de la SENAT y cuándo es territorio de la Policía Nacional? ¿O es una actividad conjunta siempre? Siempre tratamos de dialogar entre todos y de dar nuestras opiniones con respecto a eso, Benjamín. La SENAT, normativamente hablando, es el órgano rector en lo que respecta a la política nacional antidrogas. Y delitos conexos. ¿Qué quiere decir eso? Porque a nosotros nos preguntaban, ¿qué tiene que ver la SENAT con el tráfico de armas? Todo. Todo, sí mismo. ¿Verdad? Entonces, nuestra implicancia, nuestro accionar va desde drogas hasta los delitos conexos. Entonces, tenemos ahí tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero. Entonces, asaltos. Claro, nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero en lo que respecta a los otros hechos punibles o delitos, ya también a cargo o de Ministerio Público, obviamente, con intervención de Policía Nacional, ¿verdad? Claro. Pero nosotros somos el órgano rector de Política Nacional Antidrogas. ¿Dónde estamos parados, Jalil? Este tema de hasta dónde avanzó el narcotráfico en las instituciones políticas, en poderes del Estado, en el Poder Judicial mismo, Ministerio Público, a nivel de los municipios. ¿Hasta dónde avanzó en este periodo? ¿Se puede más o menos determinar? ¿Es muy difícil? ¿Qué crees vos? No, mira, a ver, Benjamín, permeó en todos los ámbitos, político, judicial, policial, lo que te puedas imaginar. Justamente por lo que dijiste hace un rato, por el flujo de dinero que mueven, por el capital que manejan ellos, ¿verdad? Yo siempre digo, Benjamín, que puede permear cualquier ámbito, en cualquier aspecto. Pero yo considero que los mensajes o las señales que nosotros enviemos, o sea, eso es lo que hay que valorar y hay que interpretar. Esté metido quien esté metido, Benjamín. Si es un concejal departamental, si es un concejal municipal, si es un diputado nacional o un senador nacional, o quien sea, los elementos dentro de una investigación están, se procesa, se trabaja, tiene alguna vinculación con lo que se está investigando, correcto, perfecto, a cargo del Ministerio Público. Acá no hay, para el combate al crimen organizado, a la estructura criminal, Benjamín, no hay color. Claro, así tiene que ser. Ahora, para combatir al crimen organizado, al crimen en general, pero al crimen organizado en general, pero al narcotráfico en particular, hace falta recursos humanos, recursos técnicos. Y vos arrancabas en parte de tu exposición mencionando problemas con los radares, el tema de cómo localizar y destruir las pistas clandestinas, los recursos mismos humanos de los que dispone SENAC. ¿Cuántos funcionarios tiene? ¿Cuántos agentes tiene la SENAC? ¿Cómo estamos dotados hoy para hacer frente a semejante problemón? Yo, Benjamín, o sea, vamos por partes. La cuestión presupuestaria es realmente una problemática en todas las instituciones. Nosotros en la SENAT, o sea, cuando yo asumo la SENAT casi me caigo de espalda porque tenía presupuesto para tecnología cero. O sea, no podía comprarme un dron táctico yo o un escáner portátil o algo para que me pueda ayudar para el día a día, ¿verdad?, de los agentes especiales. No, es que no me dejaron plata, no estaba luego presupuestado. No existía el rubro. No existía, ese rubro de tecnología era cero. Entonces eso tenemos que ir cambiando de a poco. Pero sí yo valoro siempre a donde voy, en todos los medios que me invitan y participo, Benjamín, siempre yo valoro el capital humano, el recurso humano de la SENAT. La SENAT tiene aproximadamente 300 agentes especiales para todo el país. 300 agentes especiales para todo el país. Tenemos regionales, las capitales, principales capitales departamentales. Pero lo importante, esto que yo siempre resalto, Benjamín, es
el carácter técnico del agente especial, del funcionario, del agente especial de la Senat. ¿Vos cómo encontraste, y hablabas de instituciones permeadas por el narcotráfico, maneja cantidades de dinero insoportablemente tentadoras, y en el caso de la Senat, ¿qué tanto permeó? ¿Cómo encontraste la institución en ese sentido y cómo se da el proceso de depuración? Yendo al ejemplo de Ultranza, que yo no tuve participación más que cuando fui fiscal en uno que otro allanamiento, Ultranza fue una operación grande que también tuvo filtraciones desde dentro de la Senat. O sea, permea en todas las instituciones. Pero te vuelvo a resaltar, Benjamín, puede permear, puede filtrarse una operación, un operativo, una investigación en cualquier institución. Acá lo importante es el mensaje que enviamos. Que si eso, particularmente, si eso llega a ocurrir bajo mi gestión, nadie se salva. Directo al Ministerio Público. Jalil, el tema, siempre se habla de la cooperación internacional, que es un delito transnacional, de hecho, y es necesario, por ejemplo, con Brasil es imprescindible tener una política muy fluida de colaboración en materia de información, de investigación y una serie de cuestiones. Pero también el respaldo técnico y financiero es necesario. ¿En qué consiste la cooperación internacional? Se habla mucho, por ejemplo, el caso de distintos países, pero en particular Estados Unidos. ¿Cuál es el aporte en este terreno del combate al narcotráfico? Me refiero a recursos financieros y técnicos. Bueno, Brasil, nosotros tenemos enlaces con la Policía Federal de Brasil, Benjamín. Tenemos la cooperación internacional con ellos. Pasa que con Brasil ocurre algo muy particular. Tenemos un problema en común. Somos vecinos. Y ellos como que se sienten un poco responsables justamente de esas dos facciones criminales que te dije hace un rato, porque nacieron en Brasil. Claro. Entonces, lo que nosotros hagamos a ellos necesariamente tiene una repercusión en Brasil. Les favorece porque, en definitiva, la droga acá... Pero allá, las armas también. Todo. Entonces, la cooperación con Brasil es muy fluida, Benjamín. Tenemos un trato muy bueno con ellos, trabajos muy coordinados. La COO fue un ejemplo gigantesco de trabajo coordinado que tuvo su éxito rotundo, ¿verdad? Una investigación bastante compleja. Y con el gobierno americano la misma cosa, Benjamín. Ellos tienen un programa, realmente un programa regional, la lucha contra el narcotráfico. Apoyan en lo que respecta a algunas cuestiones de tecnología, infraestructura, ¿verdad? Pero capacitación. Digo, porque sí, no puede ser que no tengamos todavía radares. No, aviones. Es poco. Pero de nada, de cero a algo, tenemos, ¿verdad? Por eso que yo siempre me respaldo mucho en el recurso humano de la Senat. Volvemos un poco a lo que es a la vieja escuela. Cuando no existían ni teléfonos celulares, ni satelitales, mucho menos. Entonces hay que volver a retomar las calles, a ese trabajo de hormiga, con informantes, con fuente humana, que nos diga qué pasa, que por acá está la ruta, por esta persona se dedica a esto. O sea, estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos en camino. Lo ideal sería tener un presupuesto óptimo. Y te iba, sabes que quería justamente ya ir cerrando, redondeando las ideas. ¿Qué es lo que necesitas como ministro de la Senat? ¿Qué necesita la Senat? ¿Cuáles son sus necesidades más urgentes para hacer frente de manera más eficaz a las distintas bandas del narcotráfico en nuestro país? ¿Cuáles son los requerimientos? Siempre hay inversión, Benjamín. Y en una unidad operativa y altamente técnica como es la Senat, a ese recurso humano que es bueno, investigando, que es bueno en campo, trabajando, le dotás de un poco de tecnología y no tenés nada que envidiarle al resto. ¿Hay planes para, por ejemplo, contar con radares en nuestro país que controlen el espacio aéreo, cosa que no tenemos la soberanía de nuestro espacio aéreo en la actualidad, o aviones que puedan seguir? Yo soy partidario también de derribarlos, pero hay una legislación que podemos discutir eso por separado. Estos
puntos básicos, porque primero llega la droga antes de montarse toda esta historia, entonces hay que evitar que llegue la droga a nuestro país. ¿Hay planes para dotarnos de esta tecnología y estas herramientas de combate al narcotráfico que son tan primordiales, Jalil? Sí, Benjamín, así como te comenté hace rato, hay un equipo de seguridad que trabaja ya antes de que asumamos en nuestros respectivos cargos. Lo que guarda relación a radares, tanto DINAC como Fuerza Aérea, Ministerio de Defensa están trabajando coordinadamente en los equipos, que pueden eventualmente ser adquiridos. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con eso porque son equipos altamente técnicos. Y no es comprar por comprar nomás, tiene que funcionar. Lo que se compra acá tiene que funcionar acá en Paraguay. De nada me sirve comprar un Ferrari y llevar al Chaco. Haces bollo en 3 cuadras. En 3 cuadras. Imposible. Entonces, esa tecnología de la que hablamos, no solamente los radares, Benjamín, son una parte de la solución del problema nomás. No es todo, es una parte. Después está el resto. Y se está trabajando en tecnología a ser adquirida e incorporada a las diversas instituciones. Se está trabajando conjuntamente con las demás instituciones. Jalil, en 2 palabras, porque tenemos que despedir el programa. Si tuvieras que definir el nivel de gravedad que representa el narcotráfico en Paraguay, hoy, con toda la herencia, asumiendo esta herencia, es la realidad que le vamos a hacer, que nos toca vivir, y calificar del 1 al 10, ¿hasta dónde avanzamos si 10 es el máximo en términos de gravedad? No, no te voy a dar un número, Benjamín, pero te voy a decir algo. Nos dejaron un perro muerto en la oficina. Así nomás. Ministro, te agradecemos mucho tu participación hoy en Fuego Cruzado, ¿sí? Gracias a vos, Benjamín, por la invitación. Un placer. Muy amable. Nosotros también nos despedimos. Que tengan buena noche, buen inicio de semana. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 horas. Hasta entonces.